Amigos, muy buenos días. Una vez más les damos la bienvenida a este su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Es un enorme placer, como siempre, recibirlos en esta su casa, porque, bueno, finalmente uno de los objetivos de este programa es llevar a ustedes conocimientos y todo aquello que nos puede ser útil en nuestro desarrollo personal y profesional. En esta ocasión tenemos un programa muy especial, es un programa muy interesante, y para ello hemos invitado a nuestro programa a destacados conocedores, porque el tema de esta mañana es acerca de la bioética. Y para ello vamos a permitirnos darle la bienvenida a las personas que esta mañana se encuentran con nosotros. En primer término, quiero agradecer la presencia del doctor Jorge Luis Olivar Doya, maestro de investigación homeopática. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros el licenciado José Arturo Díaz Carrillo. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y desde luego también tenemos un gran amigo, es el doctor Roberto Hernández Cerón. Él es médico cirujano y homeópata, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. También, antes de iniciar, queremos recordarles nuestra página, de la que desde luego ustedes encontrarán toda la información acerca de los programas que estamos transmitiendo por esta vía y de todos aquellos temas que ya se encuentran precisamente ubicados en nuestra página, y es www.laisa.com.mx. Y bueno, sin más preámbulo, yo quisiera ceder la palabra para que nos explique acerca de qué es la bioética al licenciado José Arturo Díaz Carrillo. Doctor, licenciado, perdón, si fuera tan amable de indicarnos usted e introducirnos en el tema, conociendo principalmente qué es la bioética. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, la bioética es una palabra compuesta, es un neologismo que se ha utilizado en los últimos días para referirse a todo aquello que tiene la relación en cuanto al perfeccionamiento o mejorar las condiciones de la vida. Eso quiere decir que es multidisciplinaria, porque todas las áreas de las ciencias sociales y de las ciencias que estudian al ser humano y las conductas, la sociología, la filantropía, la filosofía, la antropología, tiene que ver con la cuestión del deber ser. Esto quiere decir que ¿qué es lo que tenemos que hacer? El deber ser, el quehacer del ser humano hacia el entorno en el cual nos desenvolvemos y en el cual se debe de darle prioridad a la vida, pero no solamente a la vida humana, sino a todas las condiciones de vida. Esto quiere decir todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, con el medio ambiente, con la ecología. Bioética es de carácter general, entonces sí me gustaría que no se restringiera solamente a la cuestión de la ética, ni a la ética médica, ni a la ética biológica. Bioética engloba ese carácter general que quiere determinar el mejoramiento de las condiciones de vida en nuestro planeta. Bien, licenciado, bueno, y en ese mismo sentido habría que diferenciar qué aspectos pudiera haber encontrados o similares con otras ramas. En este caso, la bioética tiene alguna diferencia con la ética médica, por ejemplo. Permítame, Sí, quisiera intervenir antes de progresar en el discernimiento de este tema. Conviene mucho poner en algún momento antecedentes de lo que es la bioética y ante todo lo que es la ética. La ética es una palabra que se deriva de las raíces griegas, ethos, que significa costumbre, y que significa hábito. Cualquiera de las dos acepciones es aceptada. Y si me permiten un poquito hacer referencia con relación a hacer historia, tenemos que irnos hacia atrás con los griegos, allá con los grandes pensadores, los tres grandes pensadores griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, en donde ya ellos se ponían a preguntarse qué es la conducta del ser humano. Y en particular, Aristóteles nos habla, dentro de sus discernimiento, en el sentido que la ética para Aristóteles viene siendo la ciencia o la manera de comportarse y de respetarse entre los individuos. Aristóteles proponía en algún momento que el ser humano es un ser con dos características importantes. Una de ellas es el razonamiento
derivado de la percepción de los primeros sentidos de la realidad y cómo uno, a través de su bagaje mental, uno representa mentalmente lo que es el ambiente. Eso le llama razonamiento. Y hay otra, que el individuo, los seres humanos, somos políticos, pero no en la acepción política actual, sino políticos, que es en el sentido de que los seres humanos tenemos un lenguaje y tenemos que estar presentes entre nosotros, tenemos que estar en comunidad, en familia, en sociedades, en países. Entonces, el hecho de convivir y tener un lenguaje deriva en que en un momento tenemos que tener ciertas reglas de conducta para que nuestros límites personales y límites de la convivencia no transgreda. De ahí viene entonces el término de ética, en el cual Aristóteles propone que para vivir como políticos o como una polis tenemos que respetar cada quien de alguna manera el ámbito y el espacio, porque se daban los casos que en un momento alguien deslindaba un terreno, ponía una piedra y llegaba otro y se la retiraba, y entonces empezaban a entrar los conflictos. Es un ejemplo muy sencillo, pero lo importante es eso. De ahí se viene la ética, y la ética se va transformando, se va de alguna manera modificando a través de la evolución de la sociedad occidental, porque tenemos que tomar en cuenta mucho una cosa. Nosotros tenemos ahorita una influencia de la sociedad occidental, que nosotros somos, de alguna manera fuimos conquistados por los españoles, y los españoles habían sido influenciados por los griegos. Entonces tenemos una cultura occidental que es diferente a la cultura de los indígenas y que es diferente a la cultura de los orientales. Todos ellos en algún momento tienen sus maneras de ver las cosas, pero la ética, el respeto a la convivencia con los demás, el respeto a las reglas de la sociedad es algo que penetra en las tres sociedades. De manera que entonces la ética ha ido evolucionando a través de nuestro desarrollo, y en particular podemos, yo quisiera en un momento aquí citar a Immanuel Kant, ¿verdad? Es un pensador filosófico de allá de la época de la Ilustración, allá por 1780. Él estuvo aterrizando mucho estas palabras de estos pensamientos filosóficos de lo que es la ética, y para él la ética era también el respeto de la comunidad. Para Immanuel Kant en particular, él pensaba que el hecho de emular o copiar a alguna persona que tuviese virtudes humanas que pudiesen elevar la dignidad humana, era bueno copiarlas. Dentro de su pensamiento, él habla, de sus escritos, habla de la paz perpetua, que es un discernimiento, ¿sí?, en el cual él trata de que las comunidades, o la comunidad en particular, las naciones, tuviesen en algún momento reglas en las cuales pudiesen permitir la libre comunicación entre ellos, la libre convivencia, que en algún momento pudieran las naciones a renunciar un poco hacia lo que es cada quien su manera de ser, y tratar de, en aras de la paz y de la convivencia, renunciar a ciertos privilegios que tienen como nación. De ahí, con Immanuel Kant nace también, bajo esta situación de la paz perpetua, situaciones filantrópicas, como por ejemplo el ayudar a la gente necesitada. De este pensamiento inclusive nacen las Naciones Unidas, en donde es un organismo a nivel panmundial, o sea que abarca varias naciones, en las cuales estas naciones pues se ponen de acuerdo en ciertas cosas, en ciertos detalles, y de ahí se emiten inclusive ciertos decretos sobre la educación, sobre la vacunación en las poblaciones, sobre los médicos sin fronteras. De manera que entonces un pensamiento de Kant relacionado con la paz perpetua, con el respeto, se deriva en esto. Todo esto es un viaje hacia el pasado, porque la bioética en algún momento se empezó a cuestionar, ya que los nazis empezaron a experimentar con los judíos, y cuando se hacen los juicios de Nuremberg, después de que hubo la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a dar cuenta que los alemanes, aunque ya algunas naciones sabían lo que estaban haciendo los alemanes, pero ya entonces se ponen a tratar de reglamentar, sí, las experimentaciones en los seres humanos. De manera que entonces, a raíz de todas estas situaciones de la ética, nace la bioética como una manera de cuidar, preservar la dignidad de los seres humanos, porque también hay bioética para los animales. Si usted recuerda, no han visto algunos programas de Discovery Channel, se ha visto cómo
pues los científicos a los chimpancés les ponen y les hacen experimentos bárbaros, los de la NASA los ponían a darles vueltas y los subían y los ponían. Entonces todo eso se ha estado reglamentando muy bien para que tanto los animales de experimentación como en los protocolos de investigación de los fármacos entre precisamente ese tipo de reglas y de respeto y de información. Básicamente fue una aportación que sí era importante entenderlo, ¿sí? Entonces la bioética nace de todos estos antecedentes para que en algún momento tengamos respeto por la vida, no nada más del ser humano, la vida en cualquier sistema biológico, plantas, animales, peces, cuidarlos y darles en algún momento una digna muerte, si es en aras de la investigación. Bien, después de escucharle su planteamiento, doctor, creo que debemos ya entrar de lleno a lo que tiene que ver con los valores y los principios morales, de acuerdo a lo que ustedes están manifestando, después de que la historia se nos demostró esas atrocidades con la experimentación en seres humanos, en animales, como usted ya bien lo mencionó, y que seguramente más adelante seguiremos tocando en algún momento ese tipo de situaciones. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la importancia, la trascendencia de estos valores, principios morales y éticos que tienen que ver con la bioética? Yo quisiera que alguno de los participantes este día en el programa nos pudiera dar un poco más de luz acerca de esta incidencia de los valores y los principios morales en la bioética. Licenciado, adelante. Si me permite, quiero aclarar, por ejemplo, que la raíz de ética, de etos, no quiere decir costumbre. La raíz quiere decir carácter. Se confunde la ética con la moral. La moral, de su raíz griega, mors, es costumbre. Entonces, la moral sí implica la conducta del ser humano que convive en sociedad. Aquí habría que distinguir de la cuestión de valores, a la luz de la axiología, la ética como valor, ¿sí? Pero es interna. Esto tiene un carácter autónomo, es unilateral y no es coercible. Esto quiere decir que de acuerdo con los valores que se aprenden, porque no se maman, se aprenden desde la infancia, el seno materno, la familia, la sociedad en la cual se desarrolla el entorno del individuo, tiene muchísimo que ver con la sociedad, efectivamente, pero deberíamos de partir diferenciando lo que es moral de lo que es derecho. El derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Y distinguiendo entre normas es la costumbre como una fuente formal del derecho, que es básicamente la que tradicionalmente más prevalece a través de los estudios del derecho, como la histórica, documentales, por mencionar algunos solamente, el Código de Hammurabi, desde 1760 antes de Jesucristo, el rey Hammurabi en un cuerpo normativo, ¿sí? Y lo debemos de entender como como un principio de los antecedentes del derecho de obra, y es un código de derecho positivo. Derecho positivo es el que se ha aplicado en tiempo y lugar determinado. En este caso, en aquel imperio de Hammurabi, se determinaba, y todavía la gente lo menciona sin conocer la raíz. Esto quería decir que, por ejemplo, en aquellos tiempos, el que a hierro mata, a hierro muere, ojo por ojo, diente por diente. Era la cuestión de la mal llamada ley del talión, y digo mal llamada porque lo entendían así de que ojo por ojo y diente por diente, mas no, era un cuerpo normativo en el cual se penalizaban las conductas del ser humano que transgredían, ¿sí?, su autonomía. Esto es autonomía, auto, ser mismo, nomos, norma. Quiere decir que tengo el carácter, de acuerdo a la ética, de dirigir mi propia conducta de manera autónoma, sin influencia externa. Yo, el ego, yo hacerlo. Pero acordémonos que vivimos en una sociedad, que conformamos un Estado, entendiendo Estado como la personificación jurídica de una sociedad encaminada a determinado territorio y a la población que tiene su asiento en ese determinado territorio. Vamos a partir de sus elementos. El Estado tiene
dos elementos, uno material y uno formal. El elemento material lo conforman eso precisamente territorio y población. Y el formal es el poder del Estado de regular las conductas del hombre. Pero desde el punto de vista moral, ¿sí?, entendamos que hay diferentes tipos de sociedades. Lo que es éticamente del deber ser, no lo podemos entender de la misma manera en nuestro país, por ejemplo, que de los países árabes, porque las costumbres son totalmente diferentes. Entonces, lo que es ético es moral, más no lo que es moral es necesariamente ético. ¿Por qué? Porque las costumbres varían, se diferencian. Entonces, el derecho contrasta con la moral en que el derecho es heterónomo. Esto quiere decir que no tiene autonomía el individuo. El individuo se regula bajo las bases del cuerpo normativo, básicamente nuestras leyes, mencionando por la ley fundamental de nuestro Estado, que es la Constitución, se dice que es la norma fundamental básica, la Carta Magna de los derechos y obligaciones del individuo que tiene su asiento dentro de nuestro país, que vive, que es mexicano, sea por nacimiento, sea por naturalización, por sus propias convicciones. Pero, independientemente de eso, ¿sí?, la moral es autónoma, tiene que ver con el individuo, con su forma de ser, y es ahí donde interviene la cuestión ética. La ética propiamente es parte de la ciencia de la filosofía, no es una ciencia en sí, pero es una disciplina que norma el carácter del individuo, y al normar el carácter del individuo en sí mismo, por su propia autonomía y con su carácter interno unilateral y no coercible, quiere decir que tiene el discernimiento el individuo para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo justo y lo injusto. Y el derecho determina y regula todas aquellas actividades del ser humano en el cual deben de respetarse a sí mismos como primera norma. El bien jurídico tutelado mayor de todo derecho es la vida. Entonces, si estamos hablando de bioética, estamos hablando de moral, debemos necesariamente hablar del derecho como cuerpo normativo que regula la conducta, y como bien coincido con el doctor, de que del deber ser propiamente, ahora sí ya como ética en su más profunda acepción. Y por mencionar, como mencionó a Platón, Aristóteles, Platón siendo alumno de Sócrates, Aristóteles mencionaba que el hombre es un animal social. El hombre no se puede determinar solo, aislado. No se puede concebir esa idea del ermitaño, porque sinceramente no sobreviviríamos. Entonces, partiendo de ahí y de la civitas humana, ¿sí?, las sociedades necesitan crear individuos con conciencia, con valores, pero estos se aprenden. Y si la sociedad está encaminada a desarrollar individuos capaces para fortalecer, para mejorar las condiciones de vida, en esa justa medida es como saldremos adelante y como podrá evolucionar la ética y básicamente la bioética. Me permite disentir un poco con usted, licenciado, en relación. Yo respeto, usted es especialista en lo jurídico, es especialista en lo que son las leyes, pero aquí usted involucró dos términos que tuve el cuidado de no mencionar: ética y moral. Desde el punto de vista de mi percepción, la moral es una conducta que dicta en un momento la religión, y bajo esa situación, en la moral hay un castigo, es punitiva. Y yo no me quise meter en eso, porque si nos embarcamos en la religión cristiana, y tengo todo mi respeto por la religión, yo mencioné al principio, hay sociedades, te lo digo, hay sociedades que son, por ejemplo, los orientales, los indígenas y nosotros los occidentales. La ética va por encima de ellos, la moral está más abajo. Entonces, yo no pretendería utilizar el término moral, porque ya es enfocarnos sobre algo. Yo considero que la ética está todavía más arriba, y la bioética es el respeto por la vida, ¿sí? En las palabras griegas, ¿sabes? Una palabra cambia el concepto.
Pero le voy a poner un ejemplo. Hay una palabra que se llama etología, que viene de ética, de etos, y es la costumbre. En la etología se observa el comportamiento de los animales, inclusive nosotros que somos animales, sí, en un ambiente controlado. Eso es la etología. Entonces, etos viene de costumbre. Desde ese punto de vista lo estoy tomando yo, no de manera de formar el carácter. De manera que entonces yo considero de que en este momento no metamos la palabra moral, porque entonces nos metemos en otras cosas. ¿Sí? Perfecto. Doctor Olivas, adelante. Sí, bueno, yo no he intervenido, qué bueno que ya los escuché. Yo quisiera primero sí sentar algunas bases sobre lo que se está discutiendo. En primer lugar, porque yo sí creo que ética y moral tienen una íntima relación, y hablar de una cosa es hablar de la otra. Y me voy a referir a esto. La ética es el estudio de la conducta del ser humano en relación con su entorno. Y la bioética es el estudio de la conducta del ser humano en relación a todo lo relacionado con la vida. Pero la ética y la bioética tienen principios, existen principios fundamentales, y yo disiento en una parte con el licenciado y en otra parte con el doctor, por lo siguiente. La ética, si bien es una rama de la filosofía, es una ciencia que tiene su método, que formula sus hipótesis y que por supuesto se puede llevar a la práctica. Por otro lado, para esto voy a referirme a los principios, a los 4 principios básicos de la ética. La ética tiene 4 principios fundamentales, que son, nos estamos refiriendo a la conducta del ser humano, que son la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía en la decisión y la justicia. Estos 4 principios definen exactamente lo que es la ética y por supuesto la bioética. La no maleficencia y la justicia nos llevan, la no maleficencia se refiere básicamente a que toda la conducta del ser humano debe de tender a no producir daño en ningún aspecto biológico, en ningún aspecto de la vida. Estoy refiriendo a la bioética específicamente. Y la justicia es el dar justamente lo que es a cada quien. Estos 2 aspectos, el primero y el cuarto principios de la ética, nos llevan a que son la ética de los mínimos. La ética de los mínimos sostiene que es lo mínimo, lo básico, que debe regular el comportamiento del ser humano. Esto indudablemente que va a aterrizar o va a concretar su quehacer en lo que es el derecho. El derecho precisamente se trata de eso, de regular aquellas conductas sin que se perjudique a nadie, pero dando a cada quien lo que le corresponde. Mientras que los otros 2 principios, que son la beneficencia y la autonomía, o la autonomía en decisión, la libertad de decisión, van a aterrizarse o van a concretarse en lo que es la moral. Estos son la ética de los máximos. Esta es la moral. La moral es la beneficencia, implica el hecho de que yo a mí me puedo exigir cierto tipo de actitudes o cierto tipo de conductas sin que se las pueda exigir a los otros. Y la libertad de decisión precisamente implica el que nunca debo de tratar de obligar a otros o de imponer a otros cierto tipo de conductas. Entonces, dentro de los principios de la ética, tenemos que se puede aterrizar en 2 vertientes muy amplias, que son la ética en sí, la ética de los mínimos, que es y que se va a aterrizar en lo que es el derecho, indiscutiblemente, y la ética de los máximos, que va a aterrizar indiscutiblemente en lo moral. Y no es que lo ético esté arriba de lo moral, ni lo moral arriba de lo ético. No, definitivamente no. Cada uno trata un aspecto exclusivo o específico del comportamiento, de la conducta del ser humano. Y teniendo esto como
como base, como fundamento, podemos decir que la ética tiene como fin el bien del ser humano. El ser humano es el fin de la ética y de la bioética, por supuesto. Por supuesto que ya cuando hablamos de bioética no se restringe, al contrario, se amplía a todas las áreas de la vida la aplicación de la conducta del ser humano. Entonces, yo sí quise sentar estas bases en base a los principios propios de la ética para poder discutir perfectamente qué es lo que cae dentro del derecho y qué es lo que cae dentro de la moral. No es que estén peleados, cada uno tiene su propia área que le concierne a cada estudio, y por eso la ética sí es una ciencia, y por eso la moral no está por debajo de la ética. La moral, por supuesto que es una serie de valores, yo diría que son los valores más pulidos de la ética que se han tratado de implantar a través de un crecimiento en cada una de las culturas, de un afinamiento, de razonamiento en cada una de las culturas, y no es que esté por debajo, por supuesto. Entonces, haciendo estas aclaraciones, yo sí quisiera decirles que el estudio de la bioética es una disciplina relativamente nueva. La bioética nace en el siglo XX, no tiene más de 100 años que surge la bioética, y esto indudablemente que hace que la bioética sea aún una ciencia que está en desarrollo y que todavía no tiene bien establecidos todas las normatividades respecto a su práctica en las distintas sociedades. Entonces, la bioética desde el punto de vista científico no viene siendo más que el comportamiento del ser humano en relación con su entorno o en relación con el resto de los seres vivos, llámense plantas, llámense animales, llámense cualquier, inclusive el mismo medio ambiente, nuestro ecosistema. Entonces, viéndolo así, yo creo que queda bien específico el que existen las dos, la interacción del derecho y la interacción de la moral en la aplicación, en la regulación de la conducta del ser humano para mejorar su entorno o para no dañar su entorno o para favorecer el desarrollo del entorno. Y ya realizamos por ahí un recorrido histórico acerca de varios conceptos que ustedes ya también atinadamente vertieron en este programa. Pero bueno, también hay que considerar que este tema también frecuentemente provoca una serie de discusiones políticas, discusiones sociales. Como ya vimos, aquí convergen muchas situaciones de carácter ético, moral, y en estas discusiones en todos los países pues se dan ciertos criterios, se dan algunas opiniones, pero esos criterios que se dan también confrontan ideas, porque por un lado hay personas que sobreponen a la bioética o a algunas ramas de la medicina o algunas otras ramas al beneficio o al avance tecnológico a una costa de aspectos bien importantes en nuestro planeta, como puede ser la salud del ser humano, la dignidad, también el maltrato a los animales, que quienes hay que consideran que un animal no puede ser sujeto de una ley que les proteja en su cuestión física o en su trato, pero también hay situaciones en el uso de la bioética que afecta a la ecología, por ejemplo. Entonces, estas discusiones son muy intensas, y en esta mañana, en la charla que tenemos, yo quisiera que abundáramos en este sentido. ¿Cómo impacta? ¿Qué tanta importancia presenta la bioética en estos ámbitos que acabamos de comentar? Yo quisiera que aquí, entre nuestros invitados, alguien nos pudiera dar pues un poco de información o de su forma de ver estas situaciones. Doctor, por favor. Sí, yo quisiera hacer énfasis en que la bioética ha tenido una relación y un desarrollo, y tal vez lo que dio origen al término de bioética fueron precisamente el avance de la tecnología en el área de la salud. Las áreas de la salud han sufrido un vertiginoso desarrollo, sobre todo en sus métodos diagnósticos y en sus métodos de tratamiento, que definitivamente hubo o hay aún necesidad de generar ciertos aspectos o ciertas normas que regulen precisamente estas actividades. Y todavía es objeto de discusión
en esta área, el área de la salud, es objeto de discusión una gran cantidad de temas que obviamente son lo central de lo que es la bioética. Todavía se discute el si se debe o no legalizar el aborto, todavía se discute si se debe o no legalizar la eutanasia, todavía se discute si se debe o no normar la clonación tanto del ser humano como de otras especies. Todavía se habla de una gran cantidad de aspectos en los que todavía no se han puesto de acuerdo, pero es precisamente porque no se tiene ese discernimiento claro entre lo que regula la ética propiamente y lo que es la moral. Las distintas sociedades, si nosotros nos aplicamos únicamente al aspecto moral, nunca vamos a coincidir, pero precisamente por eso existen los principios de la ética, de los mínimos, precisamente para establecer esto. Y en virtud de esto, obviamente que siguen las discusiones, no solo en foros universitarios, sino también en los foros de distintas instancias políticas, los congresos, los parlamentos, las mismas naciones, las reuniones entre naciones, en donde se discuten los temas de la bioética específicamente llevados al área de la salud. Entonces, a mí sí me gustaría, no sé si tengan alguna objeción de discutir alguno de estos aspectos o discutirlos todos en una forma muy general, por supuesto, porque cada tema es muy amplio, pero sí quisiera yo hacer énfasis en que la bioética todavía se encuentra, los temas que le atañen a la bioética todavía se encuentran en una discusión muy álgida en los diversos círculos, no solo a niveles académicos, sino a niveles sociales. Entonces es importante que sería interesante que emitiéramos cada quien alguna opinión al respecto. Yo considero que para poder ya entrar en materia, ya estuvo bien la introducción y ya lo bueno, considero, los temas que usted mencionó son muy importantes, pero creo que algo que nos atañe a todos aquí nosotros es indudablemente los temas del aborto, la clonación, la eutanasia. Pero yo creo que algo podemos empezar un poco con la poca información y la manipulación de la información que traen todos estos alimentos ahora de modo transgénicos, ¿verdad? Los transgénicos, los alimentos son una serie de técnicas que se aplican a los alimentos en donde se escogen una serie de genes que dan propiedades y en particular a una planta y la hace más resistente al frío, la hace más resistente a la sequía. Y entonces yo preguntaría en el punto para abordar un poco sobre el tema de los transgénicos, fíjense, si la naturaleza a través de los 15.000 millones, no sé cuánto tenemos en el mundo que existió desde el Big Bang, y luego la Tierra tiene como 4.000 millones de años, me pierdo en las cifras, pero tiene mucho tiempo. La naturaleza ha hecho a las plantas, y las plantas se tienen su propio genoma, los animales también, los seres humanos, los animales, todos. La naturaleza es una pregunta que yo hago. La naturaleza, a través de toda la evolución, no ha mezclado genes entre diferentes especies. Y lo que estamos haciendo ahora con la biotecnología, con las nuevas técnicas de la biología molecular, en donde se puede extraer el gen de un insecto y ponérselo a una planta, ¿sí? o sacar un gen de un salmón y ponérselo a una planta, estamos nosotros transgrediendo probablemente las leyes naturales con relación a no mezclar o que se estén mezclando los genes de otras especies entre ellas mismas. Ha habido una serie de experimentos en los cuales se ha hecho comer a las ratas por 10 generaciones, ¿sí? Papa transgénica, y han tenido problemas ya en las décimas generaciones de malformaciones y problemas de cáncer. Desgraciadamente, los estudios en los seres humanos de que comen o que comemos y ya estamos comiendo alimentos transgénicos, pues nuestra generación más o menos son de 20 años, 20, 22 años. Entonces tenemos que pasar 200 años para tratar de encontrar algunas malformaciones y una cosa de estas. Los organismos de la Organización Mundial de la Salud, que en un momento pudiesen estar ahí algo entrometidos en estas grandes empresas de alimentos,
como Monsanto, sí, como 3M, hay varias empresas que por cuestiones económicas inundan a todo el ambiente económico con estos productos manipulados genéticamente, y no sabemos pues lo que pueda suceder a futuro. Y para concluir rápido, yo quisiera como sociedad pudiéramos nosotros organizarnos y de alguna manera exigirle al gobierno de salubridad, al gobierno, que en algún momento cuando uno vaya al supermercado uno tenga la información de decir este alimento ha sido manipulado genéticamente, y ya es responsabilidad de uno si lo compra o no lo compra. Desgraciadamente eso no sucede aquí, y en particular eso es lo que en un momento pudiese generar pues problemas que a futuro no sabríamos. Bien, bueno, aquí ya entrados en este tema, y qué bueno que hay diferentes opiniones, porque ya se está creando una polémica muy interesante. Volvemos pues a tocar el punto de qué es más importante para muchas personas. Si continuar con el avance tecnológico, pero sabemos que el problema ahorita mundial es la alimentación. Los países, especialmente en México, se está abandonando el campo. Ya no se produce lo que se producía antes. Los productos cada vez son más caros. La gente tiene más problemas para poder acceder a la alimentación. Entonces, si hay alimentos transgénicos que se supone que deben de ser a un menor costo y que pueden tener más fácil acceso de la población, ese es un problema muy grande. ¿Cómo solucionar? Doctor, usted, en su opinión, doctor Olivas, ¿qué puede ser una solución importante en ese sentido, como en muchos otros? Por ejemplo, estamos hablando de los alimentos transgénicos producidos en el campo, pero como también usted ya lo mencionó, ¿qué pasa con la clonación de animales? Muy bien, sí, a mí me gustaría retomar el tema que está abordando el doctor Hernández. Primero quisiera decir que la aplicación de la tecnología para crear alimentos transgénicos es una supuesta ausencia en los recursos naturales para seguir alimentando la alimentación. Yo quisiera decir que esto en primer lugar, es una falacia. No existe deficiencia aún en nuestro planeta en la producción de los alimentos que sean capaces de sostener a los seres, a los humanos que todavía vivimos en ella. Sí existe, sin embargo, una gran manipulación en el sentido económico y de comercialización de cosas que definitivamente nos brinda una cierta comodidad o una cierta facilidad de acceso a otro tipo de alimentación que no sabemos aún si es la más adecuada o no. Todavía no está definido. Yo no me atrevería a asegurar que los transgénicos hacen daño, que algunas especies pueden provocar algunas situaciones, algunas alteraciones, pudiera ser. Sin embargo, todavía no podemos concluirlo. Es decir, no podemos decir que nos hacen daño, pero también quiero enfatizar que tampoco es necesario. Es decir, la implementación de los alimentos transgénicos yo creo que es totalmente comercial, es totalmente vista desde un punto de vista económico, que creo que nuestra sociedad no tiene cabida aún. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque efectivamente podemos hablar de cualquier país, pero podemos hablar específicamente del nuestro. Por ejemplo, en México tenemos un 80% de las tierras cultivables ociosas, así de sencillo. No hay quien las trabaje, no las trabaja. Yo recuerdo mucho la visita de unos japoneses en el estado de Chihuahua hace algunos años, cuando en un español muy rudimentario que yo les entendía, estaban contemplando la sierra de Chihuahua. Dicen, ¿cuánto desperdicio de terreno? Así de sencillo, porque dice, todo esto debería estar produciendo y no produce. Yo creo que aquí inciden dos situaciones. Por una parte, la invasión del consumismo comercial que nos han vendido, y por otro lado, la falta de cultura, la falta de educación en el ambiente de que tenemos que trabajar y que tenemos
que hacer, producir la tierra, y nos vamos por lo fácil. Es más fácil consumir y tomar de lo que nos están ofreciendo sin saber si aún lo necesitamos o no. Entonces, este tipo de situaciones se ve reflejado en todos los mercados de nuestro país también. ¿Tenemos ausencia de elementos naturales para alimentarnos? No. En la Ciudad de México, el otro día estaba leyendo, en la Ciudad de México, en el mercado de la Ciudad de México, diariamente, se desperdician 20 toneladas de tomate diariamente, no más de tomate, ¿sí? Y son otras tantas de frijol y otras tantas de caña y otras tantas de naranja y otras tantas de limón y otras tantas. Es decir, existe un gran desperdicio de la alimentación que todavía es natural, que todavía es producida de forma natural. Entonces yo creo que hablar de los transgénicos, en primer lugar, es partir del hecho de que se nos ha creado se nos ha inventado una necesidad que aún no tenemos, pero eso ha favorecido, por supuesto, a algunas empresas con las que acabas de mencionar, a algunos imperios económicos que sin duda les conviene que esto suceda, y yo creo que por ahí va el asunto de los transgénicos. Ahora bien, no existe todavía una necesidad real de producir transgénicos. Para también dar un poco de luz sobre esto que usted acaba de mencionar, pues debe haber una reglamentación, una regulación legal. ¿A esto qué tiene que decir las propias leyes, licenciado? No, sí existe el cuerpo normativo, y inclusive en la Ley General de Salud existe lo que es la regulación sanitaria, existe la regulación de las investigaciones científicas en seres vivos. Sí hay el cuerpo normativo y es punible. Lo que sucede es que los gobiernos lamentablemente han fallado de manera caótica, y como bien lo menciona el doctor, esto tiene que ver más con la cuestión económica, con la cuestión de la falta de valores. Ahora sí que el ser humano es el depredador social en sí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, las sopitas esas instantáneas que en nada benefician al ser humano, pero que se venden como pan caliente, y que la gente, por comodidad, por la falta ahora sí de una verdadera ética, una verdadera moral en su conducta ahí va y consume los alimentos chatarras, pero son los que más se venden, ¿sí? Los enlatados, embotellados, son los que más se venden, porque estamos más preocupados por otros aspectos de la vida, como, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Pues claro que es importante, pero descuidan, ahora sí, hablando de la cuestión alimentaria, la básica norma de alimentarse bien, de alimentarse propiamente, ya así, no de comer, sino de alimentarse. En esta cuestión sí hay muchos apoyos financieros de carácter económico para las grandes empresas, hay muchas preventas, es que le das trabajo a tantos trabajadores, y hay favores de tipo fiscal, porque apoyan al gobierno. ¿Por qué? Porque le dan ciertos beneficios en determinado momento económicos, incluso favorecen las campañas políticas, en fin, un número de cuestiones que, para no salirnos del tema, ¿sí? no tienen caso. Pero, sinceramente, si se desarrollara una verdadera cultura, una verdadera educación al ser humano desde sus inicios, darle a conocer la cuestión educativa en su forma de alimentarse, de conducirse, yo creo que sinceramente ahí es donde han fallado los gobiernos, y es donde estamos creando un monstruo de las sociedades. ¿Por qué? Porque vamos haciendo cada vez más depredadores, y lamentablemente dejamos de lado los valores. Por ejemplo, en cualquier ámbito, va a trabajar, quiere ganar dinero, básicamente. Esa es la prioridad que se le ha dado, y descuida aspectos elementales como propiamente el cuidado de la vida, de los seres vivos, de su entorno, de si voy a desarrollarme, que se desarrollen las personas que me rodean, que salgan adelante. Eso es básicamente lo que yo veo
que es un problema. Pero jurídicamente hablando, sí existe el cuerpo normativo, existe el derecho es perfectible, las normas se pueden ir adecuando, son cambiantes, no son estáticas, son dinámicas de acción. Pero para que se creen las normas, necesita que haya iniciativas, que el mismo pueblo presente sus iniciativas a través de sus representantes. Pero ¿qué pasa? Nuestros representantes básicamente se pierden en la cuestión de lo que es el poder. Es decir, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es lo que pasa con nuestros gobernantes. Descuidan de manera dramática las cuestiones elementales del ser humano. El cuerpo normativo existe, para que se aplique necesita que las personas adecuadas sean capaces de aplicarlo. Doctor, en este momento, ¿cómo podemos nosotros considerar que se está llevando a cabo la bioética a nivel mundial? Es decir, se habla mucho de bioética, hay reglamentaciones, cada país instala sus propios sistemas de acuerdo a su contexto, pero necesariamente en algún momento todos los resultados de lo que se está haciendo en ese sentido pues impacta a toda la sociedad. ¿Cómo visualiza en este momento usted los trabajos que están haciendo en todos los ámbitos? Están hablando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. ¿Cómo está incidiendo en la actualidad? Si está bien regulada o no, si está beneficiando a la sociedad la bioética. Voy a contestarle, pero después quisiera poner otro tema en la mesa. Definitivamente sí hay ya las organizaciones de salud se han puesto de acuerdo en algún momento en normar todos los experimentos en fármacos de los laboratorios que hacen. Entonces, el hecho de poner ya ciertas directrices en donde en algún momento, por ejemplo, para experimentar un fármaco, para cualquier enfermedad, la que sea, por regular piden que los pacientes que van a entrar en un nivel 4 de investigación se llaman, donde ya el medicamento ya pasó por líneas celulares, ya pasó por conejos, caninos, perros, chimpancés, y ya cuando se aplica a nivel clínico, entonces ahí ya se dicen ciertas normas con una características donde los pacientes que van a experimentar o que van a tomar la nueva droga, el nuevo fármaco, pues deben de tener más de 18 años hasta 60 años, sería una de las primeras reglamentaciones a nivel mundial. Los pacientes no deben de estar embarazadas, por ejemplo, no deben ser niños, deben de tener un consentimiento informado de lo que va a suceder, explicarles muy bien lo que va en particular que están haciendo en el estudio. Entonces ya en particular ya se están las bases de hace mucho tiempo de esa situación, y eso es en cualquier protocolo de investigación de un fármaco. Ya hay una serie de directrices en las cuales los pacientes están informados y ellos a su propio riesgo, ¿verdad? Si alguien tiene una leucemia, un problema en la sangre de que se elevan mucho sus glóbulos blancos y se le dicen estás condenado a muerte, pero mira esta posibilidad de salir adelante, entonces la persona, pues si me voy a morir en un año o menos años y si me hacen algo, pues a lo mejor la hago, entonces aceptan. Entonces esa es parte de la situación. Entonces sí está a nivel mundial y a nivel nacional regulado esta situación, y las personas, cualquier laboratorio pasa por una serie de filtros, sus proyectos, y una serie de acuerdos, una serie de reglas que se deben tomar en cuenta, muy bien observadas, ¿verdad? Es decir, que en ese sentido se ha avanzado vamos a llamarlo de alguna forma, en la educación de la población acerca de este tipo de temas que estamos tratando, como la bioética. De información, sí. De información. Ya para terminar esto, los laboratorios en un momento piden una cosa que se llama patente de laboratorio, y ellos mencionan que tienen derecho, o lograron eso, 20 años para poder ellos producir, 10 años, ¿verdad? 20 años. 20 años se puede explotar la fórmula química, ¿sí? Y después pasa a dominio ya de todo el mundo, pues. Durante esos 20 años las ganancias que genera el fármaco es para el laboratorio, porque se entiende que invierten en investigación, en proyectos, en muchas cosas. Entonces el laboratorio es justo que recupere ese monte. Ya después ya se puede hacer, ya cualquier laboratorio puede usar el medicamento, el fármaco, del cual ya se libera la patente, ¿no?
¿Tenía usted algún otro punto que nos quería poner aquí en la mesa? Sí, algo que también el doctor no había comentado, yo a ver si, ¿qué les parece platicar un poco de los trasplantes de órganos, que también es un tema bioético bastante fuerte, ¿no? Y de hecho, pues hay muchas maneras de cómo abordarlo, pero en particular, los trasplantes, pues ha sido pues, inclusive a nivel legal es algo que se maneja económicamente muy fuerte, o sea, también hay detrás de los trasplantes y la necesidad del ser humano de seguir viviendo o tal vez perpetuar un poco más su vida, hace lo que sea por tener un trasplante. Ahí también se ha regulado eso específicamente porque ya a nivel nacional y a nivel de todos los países hay un comité de trasplantes nacionales, en donde va la gente que requiere trasplantes de córnea, de hígado, de pulmón, de corazón, de lo que sea, y hacen una fila de una lista de espera, pues tienen que esperarse hasta que haya un cadáver o alguien, si el órgano se puede, si es por ejemplo como los riñones que puede uno compatible y puede dar, pues sí, porque un corazón pues tiene que ser de cadáver, ¿no? Entonces el trasplante también ha sido una situación en las cuales se involucra mucho la bioética, se involucran muchas cuestiones monetarias. Se sabe casos de médicos, colegas que teniendo la dirigencia así de trasplantes en diferentes estados, pues ganan dinero pasando de un nivel, por decir algo, en la lista de espera. Si alguien está en 300, pues con una módica o una gran cantidad lo pasan al primero y luego son los que son candidatos. Entonces ahí entra mucho también la corrupción del individuo, ¿sí? La gente también inclusive económicamente se pone mal porque de alguna manera con la intención de que su ser querido o él mismo, ¿sí? O mi hijo, o mi madre, mi esposa sigan viviendo, pues me endrogo con lo que sea, ¿no? Entonces ahí sería también una situación bastante importante de ver qué tanto qué tanta calidad de vida va a tener el paciente, a quien en algún momento le quitan el órgano, porque por ejemplo, pues a veces hay que esperar el lugar y a veces hay uno... Bien, en este mismo tema que usted ya está poniendo aquí en la mesa, doctor Olivas, ¿qué opinión le merece también a usted ahora la otra parte, que es los donadores de órganos? Ya estamos hablando de quien los recibe, pero también ¿qué pasa con los donadores de órganos? Bien, sí, como pueden ver, cada tema es tema suficientemente largo y suficientemente, con material suficiente para discutirlo durante días, yo creo, no en un ratito. Sin embargo, sí quiero expresar una opinión acerca del trasplante de órganos muy personal y que yo creo, cuando lo he expuesto y cuando lo he conversado con algunos de mis compañeros, generalmente se sorprenden por mi opinión, dada mi profesión. Desde el punto de vista ético, ya dijimos cuáles son las bases o cuál sería la ética mínima que corresponde desde el punto de vista científico para poder practicar o para poder conducirnos con una conducta normal, ética normal. Si el primer principio de la ética mínima es no hacer daño, yo creo que tenemos que partir desde ese principio para poder sopesar qué es lo más conveniente en los trasplantes. En los trasplantes se implica una gran cantidad de aspectos muy importantes que cada sociedad, cada comunidad debería de analizar muy particularmente. El trasplante de sangre, por ejemplo, generalmente con el avance tecnológico que tenemos en forma aplicada, como se hace en la actualidad, no debería existir ningún riesgo. Es decir, no haríamos ningún daño y sí podríamos ir más allá, es decir, aportar algún beneficio. Ese tipo de trasplante no tendría ningún problema. El trasplante de córnea, por ejemplo, que no implica y que se hace de forma adecuada y que no implica un mantenimiento del paciente, también es un trasplante que no tendría ningún problema. Donde yo veo un problema es en los trasplantes que realmente, y desde el punto de vista médico, se puede documentar muy bien que un trasplante de riñón es más dañino que no hacer el trasplante.
desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Un trasplante de corazón, igualmente. Un trasplante de hígado, igualmente. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que yo creo, al igual que los transgénicos, los trasplantes, en realidad no han dado ningún aporte a la especie, al humano como especie. Ningún trasplantado de riñón tiene mejor calidad de vida que una persona normal. Ningún trasplantado de corazón tiene mejor calidad de vida. O sea, no estamos favoreciendo en nada al ser humano. Sí, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar tecnologías, pero ¿a costa de qué? ¿Cuál sería el desgaste energético? ¿Cuál sería el desgaste termodinámico en el que sometemos a una sociedad cuando esto sucede? Me ha tocado ver, por supuesto, muchos trasplantados y los he visto no morir por el trasplante, sino de hambre, porque se quedaron endrogados, porque mueren en la cárcel, porque deben mucho, por supuesto. Sí, o sea, ¿qué beneficio, qué aporte da este tipo de situaciones al ser individual y a la especie en sí? ¿Aporta algo? ¿Beneficia algo? ¿Perpetúa la especie? ¿Mejora la vida? Todo esto habría que analizarlo. Lo que sí estoy seguro es que mejora los bolsillos de muchos. Eso sí lo mejora, indudablemente. Entre otros, a grupos de médicos, a industrias farmacéuticas, a grupos sociales en sí, y van ganando terreno. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que habría que valorar muy bien desde el punto de vista ético, ¿es prudente hacer estas acciones al costo que sea? Al costo social o al costo universal o al costo planetario que sea. Y esto es muy importante. Yo creo que las diferentes instancias legales deberían de tomarlo muy en cuenta. Es una opinión muy personal que la he expuesto en muchos foros, y la verdad es de que a la mayoría de la gente le sorprende por el hecho de que un médico en contra de los trasplantes, pues como que no coincide. La verdad, desde un punto de vista biológico, ¿hay alguna aportación real de un trasplante a la vida? Sería la pregunta para contestarse. Bien, doctor, como aquí ya se dijo muy atinadamente, el tema da para muchos programas. Es un tema sumamente extenso. Aquí solamente quisimos hacer un esbozo de todo lo que tiene que ver con la bioética. Seguramente más adelante habremos de elaborar más programas relativos a este mismo tema. Yo quisiera que de manera final, de manera muy sintetizada, nos pudieran dar un comentario final cada uno de nuestros invitados esta mañana. Doctor Oliva, si le parece bien expresar su opinión. Bien, creo que faltan aspectos de analizar respecto a este mismo tema que acabamos de abordar. Me gustaría darle la palabra al licenciado Díaz, para que aporte algún aspecto desde el punto de vista legal respecto a lo que acabo de comentar unos instantes antes. Claro que sí, mire, partiendo desde el punto de vista de los principios que mencionaba usted en los inicios de la bioética, de la no maleficencia y la beneficencia, entonces podemos concluir que los trasplantes de órganos no incumplen con este principio de beneficencia para la persona que admite un órgano. ¿Por qué? Porque le implica una serie de situaciones que van más allá de su vida, de su mejoramiento de calidad de vida. Entonces, en ese sentido, probablemente si pudiéramos alzar la voz como institución y hacer algún señalamiento a la autoridad, decir, oye, bueno, si no es benéfico, si incumple completamente con este principio de la bioética, entonces, ¿cuál es la razón de ser? Obviamente que vamos a encontrarnos con un sinnúmero de detractores
porque como lo decía el doctor Hernández, implica cuestión económica, falta de valores, de honestidad, de responsabilidad en ciertos aspectos de clínicas, instituciones que reciben aportaciones muy jugosas en este sentido, y que implicaría además también el hecho de que, como bien lo mencionan, si tienen acceso a expedientes, y si no tienen acceso a expedientes, pues se ha maximizado la cuestión de la criminalidad, en la cuestión de que desde aquí, desde el punto de vista de la bioética, como lo mencionaba yo anteriormente, el hombre es el depredador del mismo hombre por excelencia. En ese sentido, pues sí, tendríamos mucho que hacer como institución, como sociedad, al gobierno alzarle la voz y decirle: estás incumpliendo con tu función, tu capacidad de gobernante está muy limitada o muy por debajo de los cánones que establece ahora sí que la bioética, de acuerdo a los principios que ya mencionamos antes, y hacerle aclaración. O sea, simple y sencillamente, no se lucha por ocupar un cargo público, un poder, para tener un foro nada más para lucirse. No, señor, implica trabajo, implica responsabilidad, implica honestidad, hacer verdaderamente jugosa esa participación para servir a los demás, no servirse a sí mismo. Entonces, si pudiéramos hacer muchas aportaciones jurídicas, inclusive proponer iniciativas ante nuestros representantes, por ejemplo, en este aspecto de la cuestión de donación de órganos, presentarles un proyecto de decir: no es favorable, no es benéfico, incumple con este principio de ética, decirle no a los trasplantes. Y probablemente, si se regularizara bien, bajaría ese índice delictivo. En ese sentido, no sé si responde a su pregunta. Y para concluir, pues yo estoy en favor de los estudios y los principios de la bioética, siempre y cuando se le dé mayor difusión, se dé a conocer los avances que haya tenido a nivel internacional, ahora con la cuestión de la globalización y de que tenemos acceso a la información en segundos. Pues sería interesante ver, ponernos en contacto con otras instituciones encargadas de encaminar los estudios de bioética para favorecerlos, o por así decirlo, pudiéramos aportar alguna acción o algún principio a esos estudios. Muchas gracias. Doctor, su comentario. Sí, yo desearía nada más terminar con la postura de nosotros, o la mía en personal, es dar información a la gente, que se informe, que no nada más lleva a percibir lo que es aparentemente lo que le presentan un producto o una acción, ver las consecuencias de esto a futuro de cada una de las decisiones que tienen. Si uno tuviese la responsabilidad, la visión de cada determinación, de cada conducta que hace, y lo que si en un momento vamos a dañar o no vamos a dañar, por un lado, y por otro lado, el daño hacia nosotros o el daño hacia a nivel familiar, económico en el caso de los trasplantes, sí, porque en aras de preservar la vida, las personas quedan económicamente muy dañadas, y inclusive si una familia dona un riñón, al rato el donante quien necesita el otro riñón de la hermana, y va deteriorando la situación económica. Es una persona que consume mucha energía de la familia, muchas atenciones. Entonces habría que sopesar todo eso, y en un momento eso es lo que en un momento desearía que la gente, en un momento las personas pudiesen a reflexionar qué consecuencias van a tener cada uno de nuestros actos. Y hay muchos temas todavía, acá falta todavía varios temas. Así es. Bien, amigos, pues es así como llegamos al final de su programa de Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Agradeciendo nuevamente la presencia de nuestros invitados de este día, al doctor Jorge Luis Oliva Loya. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Igualmente al licenciado José Armando Díaz Carrillo, José Arturo Díaz Carrillo, licenciado, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Al doctor Roberto Hernández Cerón,
Muchas gracias, doctor. Gracias por la Y a invitación. ustedes, gracias amigos por acompañarnos nuevamente esta mañana y recordándoles que los esperamos en la próxima emisión de este su programa. Muchas gracias y muy buenos días.